Bueno, buenas tardes a todos. Este momento es profundamente emotivo porque tengo la oportunidad de compartir con Juani una charla que ojalá sea la continuación de charlas ya lejanas que la distancia y los acontecimientos a veces desdichados de este país interrumpieron. Y porque además, felizmente, casi con una especie de azar sagrado, está con nosotros también Hugo Gola. ¿Quiénes considerás que fueron tus mayores en la literatura argentina cuando comenzabas a hacer tus primeras armas? ¿Y qué relación has mantenido ahora con esos que en algún momento fueron tus mayores en la literatura argentina? Bueno, al principio, digamos, cuando salía de la adolescencia hacia la juventud, digamos, la juventud, podríamos decir, en principio, entre los 16 y los 18 años, yo pondría a Lugones, a Borges, a Arlt, ¿no? Es decir, a medida que iba creciendo me iba alejando de Lugones y me iba acercando más a Borges y a Arlt. Pero en un periodo anterior, yo leí mucha poesía argentina. Primero seguí un poco la evolución de la poesía. Primero leí mucha poesía española, clásica española, que aprendíamos en la escuela secundaria. Después empecé a leer a los poetas modernistas, Darío, que me parece un poeta extraordinario, lo sigo leyendo, y los poetas argentinos, modernistas o posmodernistas. Y después empecé a leer mucho a los poetas sencillistas, como Fernández Moreno, los funambulescos, bueno, Pedroni, pero también los funambulescos como González Tuñón, Regamolina. Todos esos poetas yo los leía con mucho placer. Después empecé a leer a Oliverio Girondo, toda esa poesía. Y narradores, los únicos narradores que me marcaron en un principio, narradores argentinos, aparte de algunos autores de novelas policiales que después desaparecieron, porque yo los leía cuando tenía 15 o 16 años, 14 o 15 años a lo mejor, fueron Borges y Arlt. Inmediatamente, sobre todo en un primer momento, Arlt produjo, y esa mezcla, digamos, yo creo que mi generación fue la primera que consideró que Borges y Arlt no eran dos, digamos, escritores entre los cuales había que elegir, sino que eran dos escritores que tenían un mundo propio cada uno, y que creo que fue la generación del 60 la que empezó a sentir eso, porque una generación anterior, es decir, bueno, no, tampoco es un problema de generación, porque bueno, era tu posición también, Hugo, y la de gente como Hugo Mandón y todo eso de Santa Fe, pero había una actitud crítica en el grupo Contorno, por ejemplo, que era gente en el que había que elegir ahí entre Borges y Arlt. Arlt era el progresista y Borges era el reaccionario. Pero Gálvez también era el progresista para ellos. Es decir, que para ellos Manuel Gálvez era más importante que Borges porque era una total reducción al absurdo de una concepción política de la literatura, que yo creo que la literatura no está siempre penetrada por lo político, pero no de una manera tan simplista. Y esos dos escritores para mí son, y siguen siéndolo, son los dos en la literatura argentina de ese momento, fueron aquellos que me impactaron, primero que yo imité que leí con más fervor. Bueno, después ha habido otros, naturalmente, los grandes clásicos, Sarmiento, Hernández, Macedonio Fernández, Antonio Di Benedetto, en fin, Juan L. Ortiz, pero en ese momento eran Borges y Arlt los dos escritores argentinos que más me fascinaban. Recuerdo, no sé si te pasa que ciertos descubrimientos literarios se relacionan también con el momento y el lugar en el que uno los ha hecho. Te escucho hablar de Arlt e inmediatamente tengo la imagen de una casa de calle López y Planes, una madrugada, serían las 2 a las 3 de la mañana, en que me decías, narrabas un episodio de Los Siete Locos, y
recuerdo cómo te reías y la admiración que había en esa risa con aquello de ¿te crees que porque leo la Biblia soy un notario? Rajá tu rito, ¿te crees que porque leo la Biblia soy un gil? Porque Erdogan, que la novela empieza, es una especie de búsqueda bueno, todo el mundo, mucha gente la ha leído, pero Erdogan necesita, digamos, recuperar 600 pesos con 30 centavos, recuerdo. Entonces va a hablar a un iluminado que le habla de que va a llegar digamos, la gran transformación, que la ramera y no sé qué más, ya no recuerdo en este momento, van a salvar el mundo por la redención, etcétera, etcétera, y le hace un discurso bíblico terrible, y Erdogan está esperando que termine para pedirle dinero, porque su única preocupación es el dinero. Entonces el tipo que quiere salvar la humanidad, que de pronto lo escucha y Erdogan le dice, no me puedes prestar 600 pesos. Y el tipo le responde esto, rajá tu rito, ¿te crees que porque leo la Biblia soy un gil? Bueno, eso es una cosa extraordinaria en la literatura argentina, porque esa mezcla, ese choque de dos culturas, bueno, en ese sentido Arle es extraordinario. Pero también hay otros fragmentos, como por ejemplo la muerte del rufián melancólico, que es uno de los momentos más extraordinarios de la novela. Bueno, en fin, estamos presentando a Roberto Arlt, que es un gran clásico de la literatura argentina, y que todos deben haberlo leído, y los que no leyeron tienen que ir a leerlo inmediatamente. Juani, ¿alguna vez sentiste que estos autores, narradores o poetas que te gustaban tanto en tu adolescencia o en tu primera juventud, necesitabas sacártelo de encima o sacarte la mochila cuando tenías que empezar a construir tu propia obra? Totalmente. Esa es una de las paradojas de la creación artística en general. Que aquellos maestros que uno más admira son aquellos de los cuales tienen que alejarse más para poder, en un principio, por supuesto, hay que imitar, se imita naturalmente, e incluso Quiroga recomendaba imitar, cuando se admiraba a un autor decía, bueno, si no se lo puede sacar de encima hay que imitarlo, ¿no? En el decálogo del cuentista. Pero hay un momento en que es necesario alejarse, en lo posible, porque no siempre se puede uno alejar, porque tiene siempre, digamos, son como luces que subyugan todo el tiempo, que son como referencias de las cuales uno no puede salir, ¿no? Bueno, y hay un cierto parricidio en todo acto de creación hacia los maestros más admirados. Hay por supuesto una integración de ciertos procedimientos, ¿no? De ciertas cosas, pero hay que transformarlas, no se pueden seguir usar de la misma manera que como aparecen en ellos. Entonces es como un alejamiento. Hay escritores que yo nunca leo cuando estoy escribiendo, porque ahora, bueno, porque ya en otra época que no se me pegaba el estilo, entonces no podía los imitaba forzosamente, y entonces lo que había que limpiar eran justamente esa imitación, que ya era casi inconsciente, porque la admiración es tan grande que cuando uno lee a un escritor que le gusta mucho, no sé si probablemente a todo el mundo nos pase lo mismo, tenemos la impresión de que esa es la única manera de escribir que hay. Cuando uno lee a Arlt, su mundo es tan evidente, o a Faulkner o a Borges o a quien sea, el mundo es tan evidente que nos presenta, tan fuerte, tan intenso, que nos parece imposible que se pueda escribir de otra manera y escribir sobre otra cosa. Después se pasa a otro autor que es completamente diferente y ahí tenemos la misma impresión. De modo que no hay que leer esos autores. Yo en todo caso, yo no doy consejos a nadie y simulo recibirlos, pero no los sigo. Yo trato de no leer esos autores que admiro demasiado cuando estoy escribiendo. Vos recién hacías referencia, hablando de Borges y de Arlt, a una cuestión generacional y mencionabas a la generación del 60. Bueno, acá también está Hugo. ¿Sentís que fue importante en vos y para tu obra literaria formar parte de una generación y de un grupo que quizás en Santa Fe produjo mucho en diversas artes? No, pero esas son cosas que se saben retrospectivamente. Nadie dice, bueno, yo pertenezco a la generación del 60. Sí, algunos lo dicen. Y además acá en Santa Fe, en nuestro grupo, había gente de varias generaciones, ¿no? Bueno,
Yo soy de la generación del 60 y Hugo de la generación del 59. Pero retrospectivamente, ya en el marco de un análisis cultural o de historia literaria, uno se da cuenta que las características de un determinado periodo son de ese tipo. Y la ruptura en la apreciación de la obra de Borges se produce alrededor de los años 60, ¿no? ¿Qué importancia tiene en tu relación con la literatura Juan L. Ortiz? Bueno, Juan L. Ortiz es nuestro padre tutelar, de todos. Es casi una relación casi, digamos, fusional, con esa poesía a la cual yo vuelvo todo el tiempo, sobre todo algunos poemas, una serie de poemas, porque tiene poemas de todas las épocas que son extraordinarios. A partir del segundo libro, en el primer libro todavía hay cosas muy buenas, pero que empiezan a poemas como El manzano florecido, por ejemplo, que es un poema extraordinario, que es un poema relativamente temprano, ¿no? Bueno, venía de Pan Azul, ella iba de Pan Azul, el Aguaribay florecido, en fin. Y ese gran poema narrativo para mí que es Gualeguay, ¿no? Y bueno, además está la personalidad de Juan L., el personaje extraordinario que tuvimos la suerte de conocer, de frecuentar, que me presentó Hugo Bolla un día en la librería Castelví, una tarde, y que después, bueno, éramos un grupo alrededor de Juan L. Pero hay que decir que Juan L. Ortiz, que, digamos, no figuraba en los medios literarios, ahora es cosa frecuente de decir que aparece incluso en los grandes diarios, que Juan L. Ortiz era el gran poeta argentino del siglo XX, pero en esa época no era tan así, ni mucho menos, pero lo que sí es importante saber es que todo poeta joven de cualquier lugar del país hacía siempre el viaje a Paraná, era un viaje iniciático que todos los poetas hacían, que venían a ver a Juan L. Ortiz a Paraná, ¿no? De modo que todos poetas de algún valor, ¿no? Y de muchas tendencias totalmente diferentes, por otro lado, de muchas tendencias políticas y estéticas diferentes, venían a ver a Juan L. Ortiz. Pero nosotros estábamos muy en contacto con él y hemos pasado algunas noches y días extraordinarios en su compañía. A veces lo íbamos a ver a Paraná, a veces venía él acá a Santa Fe, a veces era en Rosario, cuando salieron sus obras en La Vigil, y era un personaje totalmente extraordinario, totalmente extraordinario. Hoy, mientras conversábamos con Pablo, pensábamos en la fusión de la narrativa y la poesía y nos preguntábamos qué era lo que operaba en vos desde la poesía en la narrativa. En realidad es más bien, ¿cómo podemos decir? Era una forma, para mí, venir de la poesía era una forma de atacar, por decir así, de tratar de aflojar un poco los cimientos de esa concepción de la prosa como un lenguaje utilitario, que todas esas cosas que circulaban de que la prosa tiene que ser económica, tiene que ser clara, tiene que ser directa, tiene que, digamos, comunicar contenidos, sentidos. Me parecía que no me parecía que la prosa tenía que ser eso, me parecía que esa era una ideología, ¿no? Podríamos decir, casi yo diría utilitaria sobre la prosa. En nuestro país, quizá la prosa de Borges es extremadamente transparente, a pesar de que a veces habla de cosas oscuras. Y era el modelo, podríamos decir, de la prosa, digamos, de la gran prosa narrativa. En el caso de Ar encontramos una prosa que es más desmañada, que anda más a los tropezones, más brutal y todo, pero que también es una prosa donde todo lo que se dice se lo expresa directamente, sin circunloquios, sin opacidad. Bueno, si Borges va con un cincel, Al va con un hacha, ¿no? Pero los dos crean una. En cambio aparecen ciertos escritores particularmente, por ejemplo, en México, Juan Rulfo, en Brasil, Guimarães Rosa, en Uruguay, Juan Carlos Onetti, donde hay momentos de una gran opacidad, de una oscuridad muy particular,
que corresponde, y sin embargo la prosa, a pesar de que el sentido no es claro, que el sentido es deliberadamente oscuro incluso, la prosa guarda toda su fuerza poética, podemos decirlo ahí, porque ahí ya no se trata de toda su fuerza musical, toda su capacidad de evocación, de transmitir de manera indirecta emociones, percepciones, sensaciones e impresiones, sería más bien, impresiones que no alcanzamos, cuyo sentido no alcanzamos a precisar totalmente, pero que producen en nosotros un impacto que es realmente estético, ¿no? Éramos varios los que hacíamos, ¿no? Los que trabajábamos la prosa así en ese momento. Yo creo que uno era Daniel Moyano, que trabajaba así. Bueno, también estaba Roa Bastos, que hizo lo mismo en su novela grande, Yo el Supremo. Pero los que empezaron en esa vía, en lengua castellana, fueron sin duda Rulfo Ionetti, ¿no? Es a partir de esa generación que se empieza a escribir una prosa que no es transparente, ¿no? Hubo un ensayo tuyo en uno de los libros editados por la universidad, donde decís algo que me impresionó mucho. Se nace a la historia y se ingresa en la naturaleza. Son dos términos genéricos, historia y naturaleza, muy amplios, para precisar lo siguiente. Cuando nacemos a la cultura, es decir, el nacimiento es un acto biológico, pero ya apenas nacemos estamos inmediatamente aculturados. Y cuando aprendemos un idioma, ese idioma está ya impregnado de cultura, de una cultura particular, aquella en la cual nacemos y nos empezamos a desarrollar. Y todo ese lenguaje, en la infancia tenemos, a pesar de que estamos todavía impregnados de la extrañeza de todo ser biológico que llega al mundo, al mismo tiempo nos dan toda una serie de nociones, digamos, que nos van ubicando en un mundo más o menos, y por suerte es así, porque si no, en un mundo, digamos, que es perfectamente conocido, con referencias totalmente, digamos, con referencias racionales, con nombres para las cosas, nombres precisos para las cosas, etcétera, etcétera. En ese sentido nacemos a la cultura. ¿Por qué? Y cuando yo digo lo que yo digo, el término naturaleza, es volver a ese estado precultural o a todo lo que queda, toda la impregnación enigmática, misteriosa, irracional del mundo en el que vivimos, tal como lo percibimos en tanto que individuos, y la poesía permite tomar una distancia, un extrañamiento en relación con esas nociones conocidas que nos permiten movernos pragmáticamente en el mundo, y nos presentan un mundo que es un poco diferente al de esa familiaridad inicial. ¿Cómo ha sido tu relación con el mercado literario y con el mercado editorial como escritor? Bueno, yo muchas relaciones con el mercado literario en el sentido, así en el sentido estricto no tengo, pero es verdad que en definitiva mis libros, como yo he publicado muchos libros, la cantidad de libros, que son 20, 21 ya, y de los cuales ya mi editor actual lleva publicado 18 o 19 creo, hace que la masa de esos libros constituya, ¿cómo puedo decir? Un stock. Sí, un stock, sí, hablemos en esos términos, un stock del cual siempre se vende alguno y por lo tanto, digamos, hay una venta. Mis libros, la totalidad de mis libros vende, podríamos decir, lo que podría vender, pero la totalidad de mis libros, vende lo que podría vender un bestseller medio, ¿no? Pero todos mis libros reunidos. Pero lo cual eso para el editor, y para mí en menor medida, como siempre, es un buen negocio porque los editores ahora trabajan, editan industrialmente, y entonces les conviene más editar 20 libros que uno solo, y entonces, bueno, mis 20 libros, es como si fuera, no les cuesta tanto editar tantos libros, ¿no? Y bueno, y esa es mi relación con el mercado literario. Ahora, mi relación, ¿cómo puedo decir?,
conceptual, crítica con el mercado literario es una relación conflictual, ¿no? Yo estoy en conflicto, no diría en guerra, pero estoy en conflicto con el mercado literario. ¿Por qué? Porque si bien el mercado literario en tiempos modernos siempre existió, podríamos decir que desde la invención de la imprenta existe el mercado literario, incluso antes también, con otras características, pero estamos hablando de un mercado en el sentido moderno del término, que no es nuevo, esto es del siglo XIX, ¿no? Si bien siempre existió, en este momento, digamos, se ha invertido el proceso. Es decir que ahora son los editores los que fijan las normas por ejemplo, en Estados Unidos ya no hay libro que tenga menos de 600 páginas. ¿Por qué? Porque tiene que venderse a tal precio, la persona que lo va a comprar le va a poner tanto tiempo para leerlo, tiene que venderse en determinados puntos de venta donde el libro tiene que ocupar un determinado espacio, etcétera, etcétera. Después sobre lo que se escribe y después eso se resuelve al final, ¿no? Y entonces eso evidentemente recuerda la famosa frase de Marx, que somos el producto del producto, ¿no? Eso es la alienación pura, porque ya los escritores empiezan a escribir en esa extensión, y bueno, y es eso lo que domina el mercado literario. Por supuesto que hay también, por suerte, otras opciones en todo, incluso en los Estados Unidos, pero lo que domina el mercado literario es ese tipo de producto prefabricado. Entonces llega a estas cosas absurdas, por ejemplo, novelas policiales que tienen 600 páginas. Yo he leído una o dos, y ya al final de la novela ya ni saben quién. Al final hay una que se llama El Poeta, en el cual, que esto todo entre la CIA, el FBI y todo. Al final el asesino ya no saben quién poner, porque todas las variantes, entonces es el propio director del FBI, y cualquier cosa, pero hay que llegar a las 600 páginas. Entonces uno ya no recuerda la página 300, cómo empezó la novela, de qué está tratando. Es terrible. Bueno, pero eso exige, hay un tipo de lector especial que va olvidándose a medida que va leyendo lo que escribe, lo que lee. Agatha Christie también era comerciante, pero por lo menos resolvía las cosas en 180 páginas, ¿no? Y uno se acuerda de todo. Bueno, a lo mejor ahora mi memoria no funciona tanto como antes. Televisión escrita, digamos. Vos vas haciendo zapping en el mismo libro. Sí, claro, yo lo hago eso. En ese tipo de novelas me salteo páginas, varias páginas. Donde no hay crímenes ni sexo, no leo. Joyce dijo que las armas de un escritor eran el silencio, el exilio y la astucia. Entonces yo digo que el silencio y el exilio está muy bien, pueden ser voluntarios, pero que la astucia a veces se la tiene y a veces no se la tiene. La astucia es una cualidad que no todos tienen, y yo creo que Joyce era astuto. Era astuto porque logró vivir toda su vida sin trabajar, y escribió estas obras extraordinarias que, bueno, pero al mismo tiempo era una astucia limitada, porque yo creo que Joyce pasó momentos muy difíciles en su vida y no hizo jamás la menor concesión con su arte. Y entonces alguien que podría ser demasiado astuto, tal vez la astucia lo llevaría a hacer concesiones sobre su arte, cosa que no hizo jamás. Yo no me considero muy astuto. A veces para tratar con los editores, siempre digo que hay que tener más de un editor y amenazarlo al editor con irse al otro, ¿no? Ya es una broma con Alberto Díaz, que es mi editor, con el cual jamás me iría a él. Si él termina trabajando en la imprenta La Campeona, estaré ahí editando mi libro con él, porque tengo una confianza total. Y entonces a veces con la edición, en el mundo de la edición, que es un mundo que es al mismo tiempo afín y totalmente diferente al del escritor, es decir, en ese sentido el editor y el escritor tienen intereses convergentes y al mismo tiempo intereses divergentes. Entonces en los intereses convergentes todo va bien, pero cuando están los intereses divergentes, que no son, atención, no son intereses financieros solamente, son y que creo diría que los intereses financieros son secundarios en el sentido
en que, bueno, un editor jamás hará una concesión financiera si él considera que no hay nada a cambio de eso. Pero son concepciones de la manera como debe promoverse un libro, por ejemplo, a quién se debe ver. Por ejemplo, cada vez que yo vengo a la Argentina hay un tipo de gente que me quiere hacer un reportaje. Yo siempre digo, para gente no. Y yo durante años no publiqué en La Nación. Durante años no publiqué. Yo creo que fui el último en no haber publicado en La Nación. Publiqué en La Nación porque la dirección de La Nación había cambiado, ¿no? La gente que había estado durante la dictadura ya no estaba. Y pude expresar las razones por las cuales yo no publicaba en La Nación. Pero a veces ciertos editores lo mandan a la gente, a los autores, a hacer cosas que realmente a mí me parece que un escritor no tiene que hacer. Ni un escritor ni un artista no tiene que hacer. Que el autor no puede sustituir al editor en la promoción y en la venta del libro, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás le mandé un libro firmado a un crítico. Nunca. Si ustedes quieren hacer servicio, como llaman, servicio de prensa, háganlo ustedes. Pero yo no le firmo un libro a nadie que yo no... Sí, yo firmo libros a la salida de estos actos, así, pero jamás jamás mandé un libro a un diario, jamás. Bueno, y hay ciertos lugares a los cuales yo no voy, ciertos debates que no los tengo, bueno, y entonces eso a veces requiere, si no cierta astucia, podríamos decir cierta diplomacia, ¿no? Porque... pero yo he hecho mía es la frase de Nietzsche y la he transformado. Yo siempre digo, si sales con tu editor no olvides el látigo. ¿A vos te interesaba plantearle algo sobre el género del ensayo? Sí, me parece que hay una cuestión muy interesante que vos la destacás en autores como Adorno y Benjamin, de escribir sobre literatura, pero también haciendo un poco literatura. Claro, bueno, pero justamente lo que yo me pasaba con mis ensayos era que yo consideraba que no tenían el nivel de ensayos literarios, que eran notas que yo escribía un poco. Eso fue lo que me mantuvo, que me disuadió de publicarlos durante tantos años, porque yo no sabía, pensaba que no había ahí una unidad estilística, un trabajo estilístico suficientemente importante como podían ser los ensayos de Borges, que son admirables, que son verdaderas obras literarias. Bueno, y me parecía que eran cosas más bien notas personales. Después me di cuenta que, en definitiva, los podía publicar porque en realidad eran notas de lectura, era más bien una especie de biografía, digamos, de lecturas, de gustos, de problemas literarios, y que no necesariamente tenía que tener ese valor literario que tienen, podía ser un documento. Y bueno, y ahora estoy escribiendo otra cosa que curiosamente para mí tiene más valor literario que esos ensayos que escribía, y que son artículos que escribo para los diarios. De acá creo que salieron dos o tres, uno salió en Clarín y otros dos o tres en La Nación, que son cosas periodísticas. Bueno, en esos artículos la primera digamos, obligación que yo me impuse es no hablar nunca en primera persona, nunca hablar de mí, salvo en el primero, donde, bueno, y entonces esos artículos tienen que tener una forma particular, tienen que hablar de una cosa precisa, concreta, y dirigirme, no hacer ningún tipo de concesión al lector, ¿no? Porque si yo escribo en un diario y entonces le hago una concesión al lector del diario, entro en el diario, me fundo en la cosa del diario, en el paisaje del diario, desaparezco en el paisaje del diario, en definitiva el aporte en tanto que escritor desaparece por completo. Entonces esos artículos, como yo me he puesto esos límites para hacerlo, pienso que literariamente tal vez sean mejores que los ensayos esos que yo iba escribiendo en mis papeles o que eran respuestas. Recuerdo décadas como las del 40, del 50, del 60, donde Europa producían hombres que producían un fuerte oleaje y que ese oleaje llegaba fuertemente a la Argentina y provocaban discusiones ideológicas, estéticas. Tengo la sensación de que eso no nos llega, no sé si es falta de información mía o si realmente hay una crisis de producción de la literatura. Bueno, de lo que es seguro que hay una crisis en Francia en todo caso, ¿no? Ajá. Es de
de crítica literaria. Es decir, de crítica literaria ya no hay, la crítica literaria no existe más en Francia, en este sentido. En Brasil, por ejemplo, en los diarios brasileños, un escritor escribe un libro, otro se lo critica y lo critica, digamos, lo escracha, podríamos decir así. Entonces sale el escritor, le contesta, viene otro que interviene, viene otro que tiene una teoría literaria sobre la novela, interviene. Eso en Francia no existe más. Existe todavía un poco en Argentina, pero en las revistas literarias. Pero ni siquiera en las revistas literarias minoritarias existe eso en Francia. No existe más. Los diarios son, como podríamos decir, son la vitrina de las editoriales y en general de los libros de las editoriales que están más cerca del diario, por ejemplo, ¿no? Hay muchas críticas. A mí me han tratado siempre muy bien los diarios franceses, de modo que no hablo por resentimiento, al contrario, me han tratado muy bien, pero los artículos que yo leía sobre mis libros estaban todos un poco al lado de yo era muy elogioso, pero no por las razones que yo hubiese querido que me elogiaran, ¿no? Bueno. Y entonces, en ese sentido, no existe más ese debate. No hay más debate literario. No se publica más crítica literaria en el sentido en que todavía se publica en España. Todavía circulan, aquí circulan, por ejemplo, libros que yo no los comparto, no me gustan. Los libros de Harold Bloom, por ejemplo, ¿no? A mí no me convence mucho lo que dice Bloom, por ejemplo, la teoría del canon. Cada uno tiene su propio canon, no hay un canon, ¿no? Además, él pone unos nombres en el canon totalmente absurdos. No puede poner, él no puede poner digamos, a Kafka y no quiero dar nombres por acá cerca, pero cada cual ponga Entonces, él fija un canon, no hay una persona que fija un canon, ni una sociedad que fija un canon, no. El canon, cada uno tiene su canon, su propio canon. Hay un fondo ahí, mundial, planetario, de literatura, y cada cual después elige ahí lo que le parece bien y punto, ¿no? Bueno, no hay lecturas obligatorias. Esos libros, como los de Bloom, no existen en Francia. Los libros de crítica literaria, como acá se leen todavía, como acá se leían, por ejemplo, aparecían los ensayos de Eliot, los ensayos críticos de Pavese, todo eso ha desaparecido. Lo único que hay son novelas, ¿no? Bestsellers locales, ¿no? Que son malísimos y que ya nadie los lee, hay gente que no lee literatura. Y después publica mucha literatura extranjera, eso es cierto, mucha y de todo. Pero la crítica literaria no quiere ni oír hablar porque no se vende, ¿no? Es piantaboto, como diría el general, ¿no? Y no lo vende. Y entonces, pero si no hay crítica literaria, la literatura no puede continuar. Si no hay debate sobre pintura, la pintura muere. Caemos en un academismo y una cosa. No hay debate sobre literatura, sobre cine, eso se sigue haciendo siempre lo mismo, ¿no, verdad? Podemos decir lo siguiente, que hay libros de ciencia literaria, porque si los libros de Gerard Genette se siguen publicando, pero ¿por qué? Se dan en las universidades, pero un verdadero debate literario entre escritores, entre críticos, eso no existe más. Clara se llama mi hija. ¿Sí? ¿O es mi novia? Sí. Creo que no sea mi hija. No. Mucha curiosidad porque no figuraba en ninguna reseña. Claro, sí. Porque tuvo como 30 años sin editar. ¿Ya había nacido en el año 80 usted? No, sí, por eso no quería dejar pasar la sangre. ¿Cómo? Sí, cómo no. ¿Qué hace? Hola, este es uno de los responsables. Claro, Años. La librería Sarmiento. Me iba a comprar mis primeros libros. ¿A comprar y a vender? Bueno, algunos de tanto en tanto. No, y esto es lo que ven el mundo a través de un objetivo. La realidad desnuda es mejor. ¿Se fue mi sobrino?